Bien, tenemos entonces aquí el ejercicio 2, era esta ecuación diferencial, y lo primero que había que hacer era dividir por 4, porque no podíamos olvidar que para trabajar con variación de parámetros, la ecuación diferencial debía estar escrita en forma estándar, es decir, el número que acompaña acá a la derivada más alta, en este caso i2', debía ser un número 1, nada más que el 1. Entonces aquí había un 4. Como nos molesta, dividimos todo por 4. Ese era el paso 1 que había que hacer. Y el dividir por 4 queda así. Mi pregunta antes de seguir, los que están trabajando, ¿dividieron por 4 antes de empezar o se les olvidó y trabajaron así como está? Sí, aquí alguien me dice que sí dividió por 4. Ya, perfecto. Parece que hay uno solo que está trabajando hasta ahora. Sí. Ya, aquí otra persona me dice que no lo hizo. Les repito, chicos, tienen que hacerlo el control la otra semana y entra esta materia. Ya, no basta con que me vean a mí hacerlo. Tienen que ustedes intentar hacerlo. Aunque hayan llegado tarde a la clase, porque no sé si fue el caso, tenían que haberlo hecho desde la clase anterior, ¿ya? Y claro, y si no dividió por 4, ahí empezamos todo el resto del ejercicio, está malo. Entonces, si ya no dividió por 4, todo lo demás está mal, ¿ya? Porque el apunte, voy a retomarlo. Aquí está el apunte de variación de parámetros. ¿Dónde está? Acá. Les doy la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficiente constante. Esa es. Pero partimos diciendo si la expresión 1 se divide por a sub n, o sea, por el coeficiente que acompaña la derivada más alta. Y luego de eso, donde la derivada más alta está solita, sin ningún número que la acompañe, se empieza a trabajar con variación de parámetros. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Lo primero que hay que hacer es dejar la derivada más alta con coeficiente 1. Eso es lo primero. Volvemos. Entonces acá, ya que tomamos la ecuación, dividimos por 4, ¿verdad? Nos queda así. Ahora hay que resolver la ecuación homogénea asociada. Eso es lo primero. Lo segundo, perdón. Ya que dejamos la derivada más alta con coeficiente 1, lo segundo ahora es resolver la ecuación homogénea. Que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Tenemos que tomar nuestra ecuación original e igualarla a 0, trabajar con el diferencial, con el operador diferencial y luego asociar el polinomio a esta ecuación diferencial. En este caso, nos daban como soluciones raíces complejas, más o menos 3i. Por lo tanto, dada la teoría de resolver ecuaciones homogéneas, la solución debía tener esta forma. ¿Sí? Aquí aparece un 0 porque ese 0 corresponde a la parte real de este complejo conjugado. Como no aparece parte real, o sea, no está sumado ningún número aquí extra, la parte real es 0. Y aquí aparece el 3 porque dentro del argumento del coseno y del seno tenía que estar la parte imaginaria, lo que acompaña al i, en este caso 3. Por lo tanto, la solución complementaria es esa. Bien, encontrada la solución complementaria, tenemos que identificar i sub 1 y sub 2, ¿verdad? Eso había que hacer, ya sea identificándolo en la complementaria o después en la particular, porque es la misma i sub 1 y sub 2. Son soluciones LI, esa es su característica. Entonces la solución particular podemos afirmar que tiene esa forma, que es básicamente la misma que la solución complementaria, la misma forma, a excepción que el C1 y C2 ya no son solo constantes numéricas, sino que son funciones que dependen de X. Esa es la gracia. Y aquí sigue estando I1 y 2, lo mismo. Bien, entonces ahora tenemos que encontrar C1, C2 de X. Eso es lo que debemos hacer. Para eso comenzamos con el Bronsquiano de las funciones I1 y 2.
Entonces tomamos la primera fila, se compone de estas dos funciones originales, o sea, coseno de 3x y seno de 3x. Y la segunda fila se compone de las derivadas, la primera derivada de cada una de ellas. ¿Sí? Ahí está. Y me detengo ahí, ¿verdad? Porque se detiene en la derivada n-1. Es decir, si tenemos dos soluciones, y 1 y 2, n vale 2. Y la derivada debe ser n-1. O sea, 2 menos 1, 1 hasta la primera derivada. Y así todo calza y me queda perfectamente una matriz de 2 por 2 para calcular su determinante. Calculo el determinante. Y me da este resultado, 3. ¿Sí? Si se fijan aquí, se factoriza por 3 y les queda la fórmula, la identidad fundamental de la trigonometría, que es coseno al cuadrado de un ángulo más seno al cuadrado del mismo ángulo. Eso es 1. Por eso es que esto da simplemente 3. Bien, calculado el bronsquiano, lo siguiente es reemplazar cada columna del determinante por esa columna, ¿sí? Que corresponde, lo que está acá abajo corresponde al f de x, o sea, a lo que está al lado derecho de la ecuación que dividimos por 4, ¿se acuerdan? Bien, y calcular cada uno de esos dos determinantes que resultan. Entonces, W sub 1 corresponde a reemplazar la primera columna por esta columna. Entonces reemplazamos y la segunda la dejamos igual. Y luego se calcula ese determinante. 0 por 3 veces coseno de 3x es 0, menos seno de 3x por cosecante de 3x dividido 4. ¿Bien? Eso es simplemente menos un cuarto. ¿Por qué simplemente menos un cuarto? Porque recordemos que cosecante se define como 1 dividido seno. Entonces simplifica con ese y sobrevive solo el menos un cuarto. Ahora hay que calcular W2, es decir, tomar el bronsquiano, pero reemplazar su segunda columna por esta columna y la primera dejarla igual. ¿Sí? Entonces aquí está reemplazado. Y ahora calculamos este determinante. Coseno de 3x por cosecante de 3x dividido 4 menos 0 por esto que es 0. ¿Sí? Y me da cotangente de 3x dividido 4. ¿Sí? Si reemplazamos acá la cosecante, dijimos que era 1 sobre seno, ¿verdad? Entonces me va a quedar coseno sobre seno, y eso es cotangente. Ok, entonces ya tenemos cómo encontrar C1', la derivada. Se encuentra como W1 dividido W. Entonces W1 nos dio menos un cuarto y W, el bronsquiano original, nos dio 3. Esto nos da menos 1 sobre 12. Y C2' va a ser W2 dividido el bronsquiano. W2 nos dio, acá está, cotangente de 3x dividido 4 dividido 3. Esto definitivamente es cotangente de 3x dividido 12. Por lo tanto, ya tenemos cada una de las C, C1, C2, pero tenemos sus derivadas. Y lo que queremos es la función original. Entonces, como tenemos su derivada, para encontrar C, integramos. Entonces, tomamos C1, la integramos, C1' y queda de esta manera. Es la integral simplemente de menos 1 partido 12. Eso es sencillo, menos x partido 12. Y recordamos nuevamente que cuando calculamos estas integrales indefinidas, no estamos escribiendo la constante de integración porque no es necesario, ¿sí? Recuerda que en el apunte se demostró de que colocar la constante de integración es redundante cuando uno termina el ejercicio y junta la solución particular con la complementaria. Ok, tenemos C1, vamos con C2. C2 era la integral de la cotangente, en este caso sacamos la constante 1 sobre 12 y gracias a una tabla de integrales sacamos que esta integral de la tabla directamente y aquí sale un 3 en el denominador por regla de la cadena y me queda esto. Ok, tenemos C1, C2, entonces lo único que nos queda es reemplazar lo que obtuvimos de C1 y C2 en la solución particular que teníamos. ¿Sí? Teníamos C1 de x multiplicado por coseno de 3x y teníamos C2 de x multiplicado por seno de 3x. ¿Sí? En este caso, si se fijan, no se puede sumar o agrupar nada, son todas expresiones diferentes,
Entonces no podemos hacer nada, lo dejamos así. Y si nos piden la solución entonces general de la ecuación, lo que hay que hacer es sumar la solución complementaria con la solución particular. Y tenemos esto. Por lo tanto, esta es la solución general de la ecuación que nos dieron. ¿Sí? La suma de la solución complementaria y la suma de la solución particular. ¿Preguntas? Entonces, lo que viene a continuación, como les dije, es aplicar la variación de parámetros para ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n, pero de coeficientes variables. Hasta ahora nos habíamos enfocado simplemente en los coeficientes constantes, entonces ahora vamos a ver cómo se aplican los coeficientes variables. ¿Ya? Sin embargo, no se puede aplicar a cualquier tipo de coeficiente variable. Se puede aplicar precisamente a un tipo particular de ecuación que se llama la ecuación de Cauchy-Euler, ¿ya? Que es una ecuación de esta manera. ¿Cuál es la particularidad de esta ecuación que se llama de Cauchy-Euler? Es que primero, bueno, tenemos nuestras derivadas enésima, tenemos la función y, derivadas de y, ¿verdad? Al lado derecho tenemos la función f de x, eso hasta el momento no cambia. Tenemos nuestras constantes numéricas, a sub n menos 1, etc. Lo que cambia acá es que además de las derivadas de y la función y están multiplicadas por estas constantes, además están multiplicadas por x y potencias de x, ¿sí? Donde claramente x no puede ser 0, ¿ya? Porque si no sería algo trivial. Y la característica es que vean que cada una de estas potencias de x coincide exactamente con el orden de la derivada. Es decir, aquí, por ejemplo, la función es la original, la función y no tiene x, porque no es derivada de y, es como si fuera x elevado a 0. Esta es la primera derivada de y, por lo tanto, x está elevado a 1. Y así sucesivamente. Esta es la derivada n-1 de y, por lo tanto, x está elevado a n-1. Y por último, aquí es la derivada n-ésima de y en este caso x está elevado a n. ¿Ya? Esa es la particularidad de este tipo de ecuaciones. Por eso que tienen un nombre especial, porque tienen esa particularidad. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestro objetivo va a ser resolver este tipo particular de ecuación diferencial de coeficientes variables. Ya nos vamos a concentrar solo en este tipo. Y tenemos que, como ya sabemos, encontrar una solución complementaria para la ecuación homogénea asociada. Y por otro lado tenemos que encontrar una solución particular para que la solución general de la ecuación que nos den sea la suma de ambas, ¿sí? Igual que lo hemos hecho hasta ahora. Bien, entonces un camino para resolver este tipo de ecuaciones, hay dos formas de resolverlas. Perdón, dos formas de resolverlas. La primera es considerar esta sustitución y igual a x elevado a m. Considerada esa sustitución, se reemplaza en la ecuación original, en la ecuación de Cauchy-Euler, ella y sus derivadas, obviamente, porque en la ecuación de Cauchy-Euler aparecen las derivadas de y. Entonces se deriva esto y se va reemplazando según corresponda y sus derivadas con esta sustitución. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a transformar a la ecuación de Cauchy-Euler en un polinomio, como dice acá, en m veces x a la m. ¿Sí? Es decir, va a salir un polinomio en m, tal como ha salido hasta ahora, cuando hacemos la asociación de un polinomio a una ecuación, solo que aquí con este cambio de variable va a salir forzadamente el polinomio en m, pero va a estar ese polinomio completo multiplicado por x a la m. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cómo es que ocurre eso? Y como sabemos, como va a salir de ahí un polinomio, los polinomios tienen raíces y tenemos que encontrar las raíces de ese polinomio. Una vez encontradas las raíces de ese polinomio, podemos distinguir si son reales distintas, reales iguales o complejas conjugadas. Y dependiendo del tipo de raíz que sea, es la solución que debemos escribir.
¿ya? Es análogo a lo que ya se vio para ecuaciones homogéneas de coeficientes constantes, solo que aquí está el paso 1 primero, que hay que hacer una sustitución, hacer ese reemplazo. Bien. En lo que sigue nos vamos a enfocar en las de orden 2, ¿ya? Eso es lo que digo acá, es decir, que la derivada más alta sea la segunda derivada. El resto es simplemente una extensión de lo que veamos ahora, nada más. Bien, entonces considere la ecuación de Cauchy-Euler, pero de orden 2, o sea, esto mismo, pero hasta la derivada segunda, y en ella considere la sustitución y igual a x a la m. Entonces, como dije, al hacer ese reemplazo se va a obtener un polinomio en m veces x a la m. Y cuando pase eso, pueden salir raíces reales distintas de ese polinomio. Si obtienen dos raíces reales y distintas para el polinomio, entonces la solución general de esa ecuación viene dada por esta expresión, ¿sí? Similar a lo que se vio ya hace un rato, como dije, para ecuaciones de coeficientes constantes. Recuerden que cuando tenían soluciones reales distintas, la única diferencia era la exponencial de la primera raíz por x más la exponencial de la segunda raíz por x, con sus constantes multiplicándose, ¿sí? Entonces aquí la diferencia es que, observen, tenemos x elevado a m1 y x elevado a m2. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos esta ecuación diferencial, ya está igualada a 0, así que aquí están todas igualadas a 0 porque aquí el objetivo es aprender a encontrar las raíces y a escribir la solución, ¿ya? Entonces, lo primero es sustituir por x a la m. Entonces, si hacemos esta sustitución, significa que y' es igual a derivar esto, y derivar esto implica bajar el exponente m, queda multiplicando a x, y al exponente de x se le resta 1. Ahí está. Y para la segunda derivada lo mismo. Esa es la segunda derivada. Ahora que tenemos todo, tenemos la función y sus derivadas, reemplazamos la función y sus derivadas donde corresponda. X cuadrado está multiplicando a la segunda derivada, entonces lo multiplico por eso. Menos 2x está multiplicando a la primera derivada, entonces lo multiplico por eso. Y menos 4 está multiplicando a la función, o sea, xm. ¿Sí? Observen que me va a quedar x elevado a 2 y aquí me queda x elevado a m menos 2. Yo puedo agrupar esto como potencias de igual base y distinto exponente. Se está multiplicando. Es decir, los exponentes se suman y lo único que me sobrevive es x a la m. De la misma manera, esta segunda expresión, aparece un x elevado a 1 y aparece un x elevado a m menos 1. Entonces sumo su exponente y me sobrevive solo m. ¿Y qué veo? Que x elevado a m se repite en cada uno de los sumandos. Entonces factorizo por x a la m. Y el resto lo multiplico, lo agrupo. Aquí me sale un m cuadrado, aquí me sale un menos m. Y con este menos 2m suman menos 3m. Y esto es menos 4. Y esto es lo que se refiere el enunciado de más arriba, que decía que al hacer la sustitución x elevado a m, quedaba un polinomio en m veces x a la m. A esto se refería. Es un polinomio en m veces x a la m, porque está factorizado por x a la m. ¿Sí? Como sabemos de la definición de la ecuación de Cauchy-Euler, x no vale 0. Por lo tanto, x a la m no va a ser 0. Y como tenemos una multiplicación de dos reales que me da 0, uno de ellos tiene que ser 0. Como x ya no es 0, lo único que me queda es que el polinomio sea 0. Entonces, polinomio igual a 0. Y resolvemos el polinomio, factorizando, y se encuentra que las raíces son menos 1 y 4. O sea, reales y distintas. Conclusión, la solución de la ecuación que nos dieron es esta. Una constante por x elevado a la primera raíz, menos 1, más un C2, otra constante, multiplicado por x elevado a la segunda raíz, a 4. ¿Pregunta hasta ahora? Como dije, el procedimiento es análogo a lo que ya sabemos, solo cambia que
partimos haciendo una sustitución de x elevado a m. Eso es lo distinto. Bien. Para raíces reales iguales, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando hagan la sustitución y les dé un polinomio y resulta que el polinomio les dé raíces reales repetidas, ¿sí? Cuando tiene multiplicidad, en definitiva lo que uno tiene es solo una solución, ¿verdad? Son dos, pero se repiten. Como se repiten, uno puede considerar solo una. Entonces tenemos esta solución I1 como x elevado a m sub 1, como la raíz 1, que se repite. En el apunte clase 10, como dice acá, ¿sí? Que ustedes ya lo tienen, ese ya lo vimos, eh, es del Wronskiano, si no me equivoco. Es ese apunte, cuando estudiamos el Wronskiano. Al final de ese apunte aparecen dos teoremas importantes que se deducen del Wronskiano. Aparece la fórmula de Abel y el segundo teorema, que me dice que si me dan una solución de una ecuación diferencial, yo puedo encontrar una segunda solución a esa ecuación y que además sea LI con la primera, mediante una fórmula. Así que no sé si se acuerdan, era una integral de la exponencial de la integral, ¿sí? Era la fórmula para conseguir una segunda solución a partir de una primera ya conocida. Ya. Si se aplica ese teorema, si se aplica esa fórmula, es posible encontrar una segunda solución que sea LI con esta. Y si ustedes hacen el cálculo, ¿ya? Les da esto. Esta sería una segunda solución LI con la primera. Por lo tanto, la solución general de esta ecuación viene dada por esa forma. Un ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial. Entonces, lo primero es, como es de Cauchy-Euler, está igualada a 0, es reemplazar por x a la m y sus respectivas derivadas. Entonces, aquí reemplazamos la segunda derivada de x a la m. Ahí está el reemplazo. Aquí reemplazamos la primera derivada de x a la m. Ahí está. Y por último reemplazamos y, que es x a la m. Nuevamente observen que las potencias aquí son x misma base, los exponentes se suman y sobrevive solo x a la m. ¿Ya? Esa es la gracia de hacer la sustitución de x a la m. Esa es la idea, que eventualmente estos x cuadrados desaparezcan y solo queden x a la m. Por eso se hace esa sustitución. Bien. Luego se factoriza por x a la m y se reagrupa y se ordena y queda así. Este es el polinomio en m veces x a la m. Como x no puede ser 0, entonces nos queda que el polinomio es 0. Y haciendo una factorización adecuada, este resulta en un cuadrado de binomio. 2m más 1 al cuadrado. Conclusión, la raíz de este polinomio es menos un medio. Es una raíz de multiplicidad 2 al cuadrado. O sea, es una raíz repetida. ¿Ya? Entonces, usamos la fórmula que nos dieron para la solución. Y eso significa que la solución general de la ecuación que nos dieron es una constante por x elevado a nuestra solución, x elevado a menos un medio, más otra constante por x elevado a menos un medio por el logaritmo de x. Esa es la forma que nos dieron, me devuelvo un poquito, para la solución cuando las raíces son reales e iguales. Y por último, raíces complejas. ¿Sí? Es decir, tenemos ahora, cuando se hace la sustitución de x a la m, resulta en raíces que son complejas conjugadas. ¿Sí? Bien. Sabemos que una expresión compleja conjugada se puede escribir en términos de seno y coseno y de exponencial, por una notación que se llama la notación de Euler. ¿Ya? Esta notación es algo similar a lo que ya vimos también. La única diferencia es que aquí hay exponencial y aquí no había logaritmo. Es una notación que se puede deducir de la que ya vimos para coeficientes constantes. Pero el trasfondo no nos importa mucho, sino lo práctico. Es decir, dadas las raíces complejas, la solución se escribe así, ¿sí? Donde A
es la parte real de este complejo y B es la parte imaginaria del complejo. Ok. Entonces, vamos con un ejemplo. Tenemos aquí esta ecuación. La única diferencia es que una ecuación que nos dan condiciones iniciales, ya nada más. Nos dicen estos dos datos. ¿Eso para qué? Para que la solución al final no quede con constante, sino quede sin ninguna constante, gracias a la evaluación de estas condiciones iniciales. Bien, entonces lo primero es sustituir x a la m y sus respectivas derivadas. Entonces queda 4x al cuadrado por la segunda derivada de x a la m. Luego más 17y, 17x a la m. Los x al cuadrado se van. Luego factorizamos por x a la m. Me queda ese polinomio. Como x no es 0, entonces el polinomio es 0. Y como tiene esa forma, y el ejemplo obviamente va a ser para ejemplificar las raíces complejas, no se puede factorizar en lo real, entonces lo que usamos más fácil es la fórmula cuadrática para encontrar raíces, ¿sí? Aquí dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. Esa fórmula es la clásica. Y de ahí salen estas dos raíces. Un medio más 2i y un medio menos 2i, complejas conjugadas. Por lo tanto, como son complejas, la solución tiene la forma que acabamos de ver, compleja. Era y igual a x elevado a la parte real, en este caso un medio, factor de alguna constante multiplicada por coseno de, adentro del coseno, o sea, en su argumento, iba la parte imaginaria, 2, multiplicada por logaritmo natural. Y se le sumaba otra constante arbitraria, multiplicada por la función seno, cuyo argumento era nuevamente la parte imaginaria 2, multiplicada por logaritmo natural. Hasta ahí terminamos el ejercicio, pero en este caso particular nos daban condiciones iniciales, ¿sí? Nos decían que, ¿dónde estaban? Acá, que si x valía 1, entonces y vale menos 1, y que si x vale menos 1, en la derivada de y vale menos 1 medio. Considerando esos dos datos, se puede hacer un trabajo algebraico simplemente numérico. Ustedes lo pueden hacer para comprobarlo, a ver si está bien, no nos equivocamos. Reemplazar esos datos y se obtiene que en definitiva C1 vale menos 1 y C2 vale 0. Por lo tanto, la solución en este caso va a ser particular porque ya no está dependiendo de constantes arbitrarias. Es esta, al reemplazar C1 acá y al reemplazar C2 acá. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahora? Ya, no hay preguntas. Déjenme ver si alcanzo a explicar este ejercicio. No, es bastante largo. Ya. Dejémoslo hasta acá, chicos, si están de acuerdo. Y continuamos el lunes. Ya, como ya no estamos apurados porque el control no va a entrar esto, así que no estamos apurados con esta parte de la materia. Continuamos el lunes para no tener que pasar algo que es importante, para no pasarlo apurado. Ya quedamos acá. En el ejemplo ilustrativo 1, desde aquí partimos el día lunes. ¿Les parece?